afecta a todo tipo de individuos, pero tiene una predilección por una edad, que son pacientes generalmente jóvenes, entre 40 y 50 años. Hay algunos lugares, diferentes lugares geográficos que pueden tener una segunda incidencia, un pico bimodal, que ahora vamos a hablar de eso. Y se caracteriza por la formación de estos granulomas no calcificantes en los órganos que afecta, ¿sí? Como bien dijeron, puede afectar cualquier órgano, pero sobre todo pulmones y ganglios linfáticos. Bueno, afecta a todo el mundo, tiene un ligero predominio en las mujeres, un ligero predominio, afecta a todas las razas, sobre todo a personas, perdón, entre 40 y 50 años, o sea, es una enfermedad generalmente de un paciente joven, ¿sí? La incidencia anual, sobre todo está en el norte de Europa, está 5 a 40 casos cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos se ve afectado mucho más la raza negra. Se ve más afectada la raza negra que la blanca y tiene peor evolución en la raza negra también. Y en los países escandinavos y Japón, como le decía, hay un segundo pico de incidencia entre los 60 y los 70 años, o sea, a los 40, 50 años y los 60, 70 años. Este es un artículo que si bien tiene sus años, este es un artículo de New England que está muy bueno, ahí le dejo la cita para que lo puedan buscar si lo desean. Bueno, esta es la incidencia en España. A ver si puedo sacar esto. ¿Esto lo puedo sacar, chicas, o no se puede sacar esta? Ah, lo puedo mover. ¿Y lo veo yo o lo ven ellos también? Sí. ¿Qué? ¿Este? Ah, ok, perfecto. Bueno, la prevalencia, bueno, bastante, son más datos, así que lo voy a hacer rápido. Varía entre 1 y 40 casos cada 100.000 habitantes. El estado socioeconómico no es un factor de riesgo, pero sí se ve que los pacientes, bueno, con peor estado socioeconómico por ahí llegan con una sarcoidosis más avanzada y más comprometidos al momento de la presentación. Existe una sarcoidosis familiar, un tipo de agregación familiar, o sea, hay una especie de algo hereditario, aunque no es totalmente hereditaria, ¿no? Pero hay una agregación familiar, como muchas de las enfermedades. Y en los niños, yo dije que es una enfermedad del joven, pero en los niños no es muy común verla. De hecho, bueno, nosotros no vemos niños, pero no es, hay menos de 0,29 casos cada 100.000 habitantes. No es una enfermedad de la infancia, ¿sí? Si un paciente comienza con estos síntomas, hay que pensar en otra cosa. Bien. Bueno, en cuanto a la etiología, como bien dijimos, es una etiología aún desconocida, es lo que llamamos idiopática. Es una enfermedad que se estudió un montón de veces para ver si se podía tratar de ver de dónde salía. Hay un estudio que es un estudio que se hizo hace un tiempo, que es un estudio muy bien diseñado, que es un estudio que se llama ACCESS, donde trata de comparar pacientes con sarcoidosis con pacientes con casos controles y tratar de ver cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran las causas predisponentes. Entonces empezaron a diferenciar causas que pueden ser medioambientales, causas infecciosas, que pueden predisponer a esta entidad, ¿sí? Este es el estudio que les mencioné, el estudio ACCESS. Como dije, es un estudio muy bien diseñado que lo que trata es de aportar conclusiones sobre la causa de esta enfermedad y sobre la epidemiología. Es un estudio que es multicéntrico con 10 centros de Estados Unidos que se hizo durante el año 96 a 99 y en total se hicieron 700 casos de sarcoidosis comparado con casos controles de pacientes sanos. Y se lo siguió a estos pacientes por 2 años, ¿sí? Y lo que trataron de ver son factores de riesgo ambientales y ocupacionales, factores infecciosos y factores genéticos. A ver si alguno de estos ítems podríamos echarle la culpa de como riesgo, como causa de la sarcoidosis. Dentro de los factores ambientales y ocupacionales vamos a ver asociaciones positivas y asociaciones negativas. No quiere decir que los pacientes que se dedicaban a estas profesiones, a estas ocupaciones, van a tener sarcoidosis, pero se veía que de estos 706 pacientes, la mayoría tenían algún tipo de relación con este tipo de ocupación de estas profesiones. Por ejemplo, pacientes que se dedicaban a la agricultura, al contacto con aves, al uso de insecticidas en el trabajo, a la exposición de diferentes hongos, a diferentes, sí, a diferentes hongos, moho, humedad, pacientes que se encargaban de arreglar algunos tipos de aires acondicionados y demás, bueno, porque se cree que había algún tipo de exposición medioambiental, humedad, hongos y demás que podían ser la causa de esta enfermedad. Se vio como que había una asociación positiva, ¿sí? No quiere decir que sí o sí los pacientes que tienen sarcoidosis tienen que tener algunas de estas ocupaciones. Y por el contrario, algo raro, que se vio una asociación negativa protectora, que se vio que los pacientes que fumaban, generalmente
o sea, los pacientes que tenían sarcoidosis no eran fumadores, ¿sí? O sea, que el tabaquismo tenía como una condición protectiva sobre esta enfermedad. Aunque estamos cansados de ver pacientes con sarcoidosis que fuman, no se quiere decir que los va a proteger. Dentro de las causas infecciosas, y esto es una de las cosas más importantes, el mayor reto que tenía este estudio es tratar de ver si las micobacterias, es decir, las tuberculosis, eran causantes de esta enfermedad, porque los granulomas realmente eran muy similares, ¿sí? Después uno cuando empieza a estudiar ve que hay una diferencia entre los CD4 y los CD8, pero el reto de este estudio era ver de que la tuberculosis producía o no producía esta enfermedad. Entonces, se estudió a estos pacientes y se vio que el 50% de estos pacientes tenían sarcoidosis, tenían ADN de TBC de micobacterias por PCR positivo, ¿sí? Lo que pasa que después cuando se aisló este ADN, pero después cuando se trató de cultivar a estas micobacterias, se vio que ninguno cumplía con los postulados de Hellecoch, que es que estos granulomas tenían que cultivar y crecer el germen en los cultivos como mínimo a 2 meses, ¿sí? Entonces se vio que ninguno desarrolló la enfermedad, ¿sí? Además, después, cuando estos pacientes, si bien se estudiaban 2 años, pero después se los siguieron durante unos 10 años, de estos pacientes que tenían sarcoidosis y PCR positiva para micobacterias, ninguno había desarrollado la enfermedad de la tuberculosis, ¿sí? También se trató de ver que algunos pacientes se habían aislado otros gérmenes, otros hongos o virus y demás, como el herpes virus, retrovirus, pero ninguno se le pudo detectar y diagnosticar realmente que era la enfermedad se producía por estos gérmenes. Después trataron de ver si había un tipo, como habíamos dicho, que hay un tipo de algo hereditario, ¿sí? De la transmisión de la sarcoidosis, ¿sí? Se vio que los pacientes que recibían un tejido con sarcoidosis, o sea, que recibían un pulmón con sarcoidosis, podían desarrollar la enfermedad en el resto de su organismo, ¿sí? Sí, pero la vista no está tan relacionada ni con el sílice ni con el asbesto, pero bueno, ninguno se lo pudo dar también Profesora, no se escucha. Sí, perdón, justo estaban mis compañeras acá me estaban preguntando algo del asbesto. Pero no, me preguntaban si el asbesto o el sílice podían tener algún tipo. Son enfermedades que van de la mano muchas veces y que radiológicamente la sarcoidosis y la silicosis pueden tener un patrón tomográfico bastante similar, sobre todo en las fases avanzadas, pero bueno, no se pudo atribuir que el sílice o el asbesto era realmente causa de esto, ¿sí? Perfecto. Bueno. Bueno, entonces lo que trata de determinar este artículo, este estudio multicéntrico, que a pesar del esfuerzo enorme que trataron de ver si podían encontrar una causa, todo esto, de un agente microbiológico o de un agente ambiental, no se pudo disponer de una suficiente evidencia como para apoyar la hipótesis de que la sarcoidosis era de causa infecciosa o de causa ambiental, ¿sí? Estos son todos los artículos que tratan de encontrar esto, pero que ninguno lo han desarrollado. Otra cosa que quiso ver este artículo, este trial, es si había algo hereditario, como les dije yo, como algo genético, ¿sí? Hay casos de agregación familiar, hay casos de sarcoidosis familiar, es decir, que hay una predisposición genética, sobre todo en los pacientes con raza negra, ¿sí? Hay 18 veces más veces que se puede ver una agregación familiar en los pacientes de raza negra que en los blancos, y sobre todo en una misma familia hay mayor predisposición entre hermanos, ¿sí? Y esto se ve porque hay una especie de HLA, de antígenos de histocompatibilidad que pueden tener, sobre todo los que están ahí en rojo, son los que se han demostrado que pueden tener mayor predisposición, como el HLA B8, B7, esto no es para que lo sepan, ¿sí? Bien. Entonces, la teoría más aceptada que propone este artículo es que la sarcoidosis, esta enfermedad multisistémica e idiopática, es el resultado final de una respuesta inflamatoria, de una respuesta inmune que lleva a la formación de granulomas en diferentes partes del cuerpo, con predominio en pulmón y en ganglios, que es secundario a múltiples agentes medioambientales que lo desencadenan en personas que tienen una predisposición genética, ¿sí? Esa sería la definición. Y como que le toca, le toca. Sí. En las enfermedades del colágeno, sí, sí, pueden tener las dos cosas, sí, pueden ser las dos cosas. Es decir, la sarcoidosis no tiene un antígeno, un anticuerpo
que vimos en las enfermedades del colágeno, que por ejemplo la artritis reumatoidea se eleva en sangre generalmente el factor reumatoideo o el anticintrulinado o la esclerodermia, la esclerosis 70, no tiene un anticuerpo característico la sarcoidosis, por eso no se le puede poner el sello que es una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune, ¿sí? Porque no tiene algo característico que la identifique como un anticuerpo, no es una enfermedad del colágeno. Pueden tener las dos cosas, puede tener sarcoidosis y otra enfermedad autoinmune. Genera una respuesta inmune. Respuesta inmune no quiere decir que es una enfermedad inmune, ¿sí? O sea, genera un desencadenante de antígenos de histocompatibilidad, de interleuquinas, de macrófagos, que genera una respuesta inmune, que es la formación de granuloma, pero no está dentro de las enfermedades del colágeno reumatológicas, que son enfermedades autoinmunes con anticuerpos que las caracterizan, ¿sí? No entran dentro de las enfermedades del colágeno. Ok. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia, muy sencillo, como dijimos, es la formación y el depósito de granulomas no calcificantes, ¿sí? La función que se cree que tienen estos granulomas es que la enfermedad lo produce como si llega a haber algún patógeno que es lo que se trata de demostrar que puede ser infeccioso y demás, es confinar ese patógeno, restringir la inflamación. Cuando tenemos granulomas en el pulmón, no todo el pulmón está repleto de esos granulomas. Tenés el granuloma que forma parte de la enfermedad y alrededor tenés tejido sano, o sea que restringe la inflamación y protege al tejido que lo circunde, ¿sí? Estos granulomas están formados por linfocitos, generalmente linfocitos CD4, linfocitos CD8 en la periferia, macrófagos, y genera una inflamación alveolar que es una alveolitis linfocítica, ¿sí? Acá esto es un dibujito de este artículo que le dije de la New England del 2007, que está muy bueno, que diferentes causas que le desencadenan, como agentes infecciosos, partículas orgánicas o inorgánicas, generan inflamación y generan que los linfocitos T se presenten o se encuentren con las células presentadoras de antígenos. Liberan diferentes interleuquinas. Esto se va hacia el linfocito CD4, que es el que predomina en la formación de granuloma, se divide en T-helper1 y T-helper2 y forman el granuloma. Este granuloma se deposita en diferentes partes del cuerpo. Acá tenemos el pulmón porque el 90% de las veces se deposita en pulmón. Este granuloma después vamos a ver que puede resolverse y desaparecer o puede conducir a una fibrosis pulmonar con la disminución del tamaño del volumen pulmonar, como está acá demostrado, ¿sí? A ver, ¿por qué algunos granulomas resuelven y desaparecen y la enfermedad se cura? Y algunos granulomas van a desarrollar fibrosis pulmonar, con que puede haber panal de abeja y todo lo que vimos la otra vez. No se sabe bien por qué, ¿sí? También tiene que ver con el momento de presentación del paciente, con el tipo de enfermedad, con el estadio que se presente y demás, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, es lo que le decía, porque algunos se resuelven y otros tienen fibrosis, no se sabe bien, ¿sí? En cuanto a la clínica, obviamente que va a depender del órgano afectado, ¿no? Él no va a tener la misma clínica un paciente que tenga una sarcoidosis cutánea, que una sarcoidosis ocular o que una sarcoidosis pulmonar. Generalmente, y esto sépanlo porque es pregunta de examen, la mayoría de los pacientes, del 50%, es un hallazgo. Son pacientes que no tienen síntomas y que quizás por un chequeo clínico o por un preocupacional le piden una placa de tórax y se ve esa placa de tórax como que hay algo que anda mal. Sobre todo que se ve es un ensanchamiento mediastinal que está dado por un aumento de los ganglios biliares, ¿sí? Pero acuérdense que la mayoría de los pacientes se presentan de forma asintomática, ¿sí? Generalmente como un hallazgo en la radiografía. El 90% de estos pacientes, obviamente, como les dije previamente, el compromiso va a ser pulmonar y mediastinal, ¿sí? Va a comprometer el parénquima pulmonar y los ganglios biliares y mediastinales. Los otros órganos de la economía que más afecta también es la piel y los ojos, ¿sí? Ahora vamos a ver sistema órgano por órgano, ¿sí? Dentro de los síntomas sistémicos, como toda enfermedad, lo más característico es que estos pacientes se pueden presentar con fiebre y vamos a ver un síndrome que generalmente se presenta con fiebre, pérdida de peso, puede estar asténico, fatiga, debilidad muscular, pero son síntomas muy comunes a muchas enfermedades, ¿sí? No es solamente patognomónico de esto.
Dentro del compromiso pulmonar propiamente dicho, obviamente los síntomas y los signos no van a ser los mismos que un paciente que se presente en los estadios iniciales que en los estadios más avanzados. En los estadios más avanzados los síntomas van a ser un poco más importantes y más limitantes para el paciente. Lo más característico es que tengan tos seca, disnea, tos seca, disnea, puede haber una sensación de dolor torácico, disconfort, puede haber silbidos. Generalmente es poco frecuente, casi menos del 5%, que afecte la pleura, es decir, que tengas derrame pleural o un dolor pleurítico y que también genere hemoptisis, ¿sí? Menos del 5% de los pacientes. Y después tenemos una clasificación, que esto está bueno que la aprendan porque les sirve como para focalizar la enfermedad, ver en qué estadio están, ven la progresión que puede tener estos pacientes, el grado de remisión de estos pacientes, que son los criterios o los estadios de Silbach, o hay otro nombre que no me lo recuerdo ahora, bueno, ya me voy a acordar el nombre de estos estadios, que son criterios radiológicos, ¿sí? Que según cómo se presenta el paciente, vamos a ver estos criterios, estos estadios. Y apréndanse que son del 1 al 4, ¿sí? El estadio 1 es cuando el paciente, que es la figura A, cuando el paciente se presenta, que es la mayoría de las veces que los vemos así, la mitad de los pacientes se presentan en este estadio, es un agrandamiento como un ensanchamiento mediastinal. Si ustedes van a ver, el parénquima parece estar bastante conservado y vemos estas imágenes radiopacas que hacen que los ganglios estén aumentados de tamaño, y eso básicamente es porque hay un aumento de los ganglios iliares y mediastinales, un aumento de los ganglios, hay adenomegalias, ¿sí? Acuérdense que los ganglios, cuando están aumentados de tamaño, se denominan adenomegalias. Adenomegalias cuando superan los 10 milímetros o 1 centímetro, ¿sí? Pero solo de los pulmones, profesora. Estos son estadios radiológicos pulmonares, ¿sí? O sea, estadios de una placa de tórax, ¿sí? Estamos hablando de compromiso pulmonar, ¿sí? Cuando presentamos un paciente, decimos el paciente tiene una sarcoidosis pulmonar en estadio tanto, ¿sí? Este es el compromiso radiológico a nivel de pulmón y mediastino. El estadio 1 es solamente compromiso de los ganglios, o sea, solamente hay un aumento de los ganglios iliares, ¿sí? Ya vamos a ver que ganglios aumenta de tamaño. Es importante este estadio, que es la mayoría de las veces los vemos así, porque entre un 70 o un 80% de estos pacientes tienen la suerte o la chance de que la enfermedad remita sola sin tratamiento, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros encontramos un paciente en estadio nos ponemos contentos porque en realidad no tenemos que tratarlos a los pacientes porque el tratamiento no es gratis, es decir, tenemos que darle un medicamento que no hablo en cuanto costo, sino cuanto a reacciones adversas que pueden tener estos tratamientos, que ya vamos a ver cuál es. Entonces está bueno porque le damos la chance de que si el paciente tiene todo el resto de las cosas bien, uno puede darse el lujo de esperar un tiempo a ver si la enfermedad se va sola sin tratamiento, obviamente con un monitoreo y un control cercano. Este es el estadio 1, entonces son adenopatías iliares bilaterales, sin compromiso del parénquima pulmonar. Generalmente afectan los grupos ganglionares iliares, que son el grupo 10. Es un aumento del tamaño en forma simétrica y bilateral. Es raro que el paciente tenga un aumento de un solo ganglio, ¿sí? O sea, que sea simétrico. Generalmente es una enfermedad que compromete en forma bilateral, ¿sí? O sea, vamos a ver un aumento de los ganglios iliares. También puede haber aumento de los ganglios paratraqueales derechos o subcarinales, que es el grupo 7, o la ventana aortopulmonar. Como le dije, estos pacientes tienen la chance de que entre el 70 y el 80% de las veces la enfermedad vaya sola, ¿sí? Me fueron todos los efectos con el cambio de computadora. El estadio 2, el estadio 2 ya es un compromiso un poquito más avanzado. Vamos a ver que el paciente tiene compromiso de los ganglios iliares, pero acá también se empieza a afectar el pulmón, hay un infiltrado pulmonar, ¿sí? Acá, por suerte, bueno, se presenta un poquito menos, entre un 20 a un 30, 35% de los pacientes se presentan en este caso, y vamos a ver también aumento de los ganglios iliares y vamos a ver compromiso pulmonar. ¿Qué tipo de compromiso pulmonar tiene? Es un infiltrado intersticial, ¿sí? Son estas enopatías iliares bilaterales, como le dije, y es un infiltrado intersticial, son retículo nodulillo, ¿sí? Es un infiltrado retículo nodulillar. También puede haber otro tipo de manifestaciones, pero esto es lo más frecuente, ¿sí? Y generalmente es una enfermedad, que ahora vamos al fotito, que afecta la parte central, la parte peribroncovascular, ¿sí?
Y si tiene que elegir la sarcoidosis una parte del pulmón para afectar, que siempre es en forma bilateral y simétrica, va a afectar las partes superiores, es decir, los lóbulos superiores y lóbulo medio y língula, ¿sí? No es una enfermedad que generalmente en este estadio afecte las bases pulmonares, como sí vimos la semana pasada, la fibrosis pulmonar idiopática o la UIP, que es lo que afecta más que nada panal de abejas en las bases, ¿sí? Este estadio, como es un poquito más avanzado que el anterior, tiende a puede irse solo la enfermedad sin tratamiento entre un 30 a un 50% de las veces, pero muchas veces tenemos que ya comenzar con tratamiento en este estadio porque tiene otras cosas que nos hablan de un compromiso más avanzado y tenemos que tratarlo. Pero bueno, existe una chance de que la enfermedad se vaya sola, ¿sí? El estadio 3, los ganglios generalmente no se afectan y lo que se afecta es el parénquima pulmonar, ¿sí? Es un estadio 3, es un infiltrado pulmonar. Van a ver que acá el parénquima pulmonar ya empieza a ver más como nodulillos que se empiezan a hacer un poco más marcados, ¿sí? La presentación de estos pacientes es entre un 10 y un 15% y la chance de que remitan solos también es mucho más escasa, 10 a 20%. Generalmente en este estadio nosotros ya empezamos a tratar a los pacientes, ¿sí? Y antes también. El infiltrado, entonces, que dijimos parenquimatoso, es un infiltrado bilateral, siempre simétrico, más que nada los lóbulos superiores, aunque cuando el estadio va avanzando, ya las bases se van comprometiendo. Es un infiltrado, como le dije, peribroncovascular, generalmente es al lado del intersticio peribroncovascular, y el patrón que más produce es retículo nodulillar y nodulillar. Existe también una especie de sarcoidosis nodular, que es como si fueran múltiples nódulos, como si fueran múltiples neumonías, que es menos frecuente, pero existe, ¿sí? El grupo 4 o el estadio 4 de estos criterios de sarcoidosis es cuando ya el paciente tiene una fibrosis pulmonar. Por suerte, la presentación de estos pacientes es menos frecuente, un 5% aproximadamente. Pero también es más difícil diferenciar cuando un paciente viene en este estadio de fibrosis pulmonar, es muy difícil diferenciarlo de otras causas de fibrosis pulmonar, ¿sí? De fibrosis pulmonar idiopática o de una fibrosis pulmonar producida por una artritis reumatoidea u otra enfermedad del colágeno o una fibrosis pulmonar producida por algo ocupacional o por una neumonía por hipersensibilidad. Es muy difícil ya en este estadio ver de dónde viene la enfermedad, ¿sí? Pero bueno, y las chances obviamente de que se vayan son cero porque es un pulmón que ya está muy secualizado, con secuelas, o secualizado, como se diga, y que las chances de que se vayan es cero, ¿eh? Y también el tratamiento acá va a ser menos eficaz y hay que ver si se pueden probar otro tipo de tratamiento como otros antifibróticos que todavía no están aprobados para esta entidad, ¿sí? Obviamente un pulmón fibrótico en este estadio va a estar mucho más chiquito, con menor volumen, va a tener muy parecido a lo que vimos la semana pasada, con áreas de panalización, quistes, retracción de los cilios, bronquiectasia por tracción, un pulmón mucho más rígido y difícil de darme cuenta si esto es sarcoidosis o es otra cosa. Ahora, si yo tengo un paciente que ya lo conozco de hace años y que comenzó con estadio 1, 2 y ya va avanzando y llega a un estadio 4, ya sabemos que es sarcoidosis porque el diagnóstico lo tenemos previamente realizado, ¿sí? Como les dije, estos estadios son patrones radiológicos, no indican ni actividad de la enfermedad, ni cronicidad, ni tampoco se correlacionan con la espirometría, ¿sí? Además del pulmón y de la parte mediastinal, otro compromiso puede ser la vía aérea, es decir, que puede comprometer la tráquea y los bronquios, ¿sí? El compromiso endobronquial. Esto lo vemos muy a menudo, es simplemente por depósitos de granulomas endobronquiales. Esto puede generar estenosis traqueal también, es menos frecuente, pero puede aparecer. Y también puede producir cuadros de vías superiores por depósitos de granulomas, lo que es la laringe, la faringe o los senos paranasales, que es mucho menos frecuentes. Y también puede producir apneas del sueño secundario a la afección de la epiglotis con depósito de granulomas en ella, ¿sí? El compromiso cutáneo sí es frecuente. Dentro de las manifestaciones extrapulmonares, la piel es una de las manifestaciones más frecuentes. Un tercio de los pacientes se pueden presentar con sarcoidosis cutánea, ¿sí? Dentro de la sarcoidosis cutánea hay lesiones típicas y lesiones atípicas, ¿sí? Y lesiones que vamos a tener con granulomas y que podemos biopsiar y lesiones que no vamos a tener con granulomas, ¿sí? Lo más característico o lo más típico de la sarcoidosis y lo más patognomónico de la sarcoidosis a nivel cutáneo son estas placas y estas máculas que ven acá, ¿sí? En el dorso de la parte dorsal, en la parte de la espalda, en el cuello, pueden ser placas o máculas que pueden estar al lado de cicatrices, al lado de tatuajes, son bien placas induradas, sobrelevadas, las pápulas por definición son lesiones sobrelevadas,
que pueden estar aisladas o en grupos y que hablan de una sarcoidosis. Estas lesiones sí se pueden biopsiar porque sí, y es mucho más accesible biopsiar una lesión en piel que una lesión en pulmón, es menos invasivo para el paciente y eso sí nos van a dar depósitos de granuloma, ¿sí? También tenemos otra lesión bastante característica que se ve más en varones, que es el lupus pernio, que son también estas pápulas y máculas eritematosas, violáceas, induradas, que están en lo que es en la zona malar, en el puente de la nariz, puede estar en lo que es en la pera también. Son lesiones ya de una sarcoidosis un poquito más avanzada, lesiones más crónicas de la sarcoidosis que generan alteraciones tróficas de la piel, despigmentación y muchas secuelas de la piel. Estas también se pueden biopsiar y vamos a encontrar granulomas. Generalmente no se van, quedan como una secuela en la piel, pero nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? Y el otro que es bastante frecuente de ver, pero que no es patognomónico de esta enfermedad, pero que cuando lo vemos nos ayuda mucho al diagnóstico y nos orienta bastante, es el famoso eritema nodoso, que es una paniculitis que afecta sobre todo las extremidades inferiores, también puede afectar los brazos, son lesiones violáceas, a veces duelen, subcutáneas, pero lo que tiene la característica de estos pacientes, que cuando lo vemos, la verdad que sumado a los otros criterios de que puede tener fiebre, que puede tener adenomegalias o lesiones pulmonares, nos ayuda bastante, nos orienta bastante el diagnóstico, pero no tienen granulomas. Entonces, cuando vemos estas lesiones, generalmente no las podemos biopsiar porque no nos va a dar el diagnóstico. El eritema nodoso se puede ver en otras entidades también, no solamente la sarcoidosis, ¿sí? Sí, tiene un buen pronóstico, son lesiones que generalmente desaparecen con el tiempo, pero que no confirman el diagnóstico, por eso no les digo nuevamente que no se biopsian. El compromiso ocular es un poquitito menos frecuente que en la piel, pero también es frecuente, ¿sí? No es frecuente como síntoma de presentación, pero sí en su evolución de la sarcoidosis el paciente puede presentar sarcoidosis ocular. De hecho, nosotros tenemos que hacer un screening de los pacientes y mandarlos a verlos por un oftalmólogo, ¿sí? Que le haga un fondo del ojo, que le haga una lámpara de hendidura y demás para evaluar si tiene algún compromiso, porque además nos sirve después, si no tiene ningún compromiso, para un monitoreo a ver si la enfermedad va avanzando. ¿Qué puede generar a nivel ocular? Lo más frecuente son las uveitis, ¿sí? Que puede ser una uveitis anterior y una uveitis posterior, que es menos frecuente, pero más grave. La uveitis anterior es más frecuente, es una presentación, puede ser aguda o puede ser crónica. La crónica da como síntomas un poquito más tardíos en presentarse, más solapados, como puede dar glaucoma, puede dar disminución de la agudeza visual, pérdida visual y demás, ¿sí? La uveitis posterior, que es la corioretinitis, o puede también producir agrandamiento de las glándulas lagrimales. Hay un síndrome que junto con otro síndrome de Löfgren que ahora les voy a mencionar, este síndrome de Hereford, antes no se me sabía mucho, ahora ya toda la bibliografía avalan como que cuando se presenta este síndrome está bueno porque el paciente no hacemos diagnóstico con esta presentación y no hace falta biopsiar al paciente, es diagnóstico. Es cuando el paciente se presenta con un cuadro febril, con una afección también de la parte neurológica, con una parálisis facial periférica, un aumento de la glándula parótida y una uveitis anterior. Este síndrome de Hereford es bastante característico de la enfermedad y cuando se presenta no tenemos que hacer biopsia para confirmar nada ni tampoco hacer tratamiento porque es de buena evolución y se puede ir solo, ¿sí? Con otro síndrome de Löfgren que ahora les voy a mencionar, son síndromes de presentación aguda, benignos, que se van en el transcurso de 3 o 4 semanas y que no necesitamos confirmar el diagnóstico por biopsia, que ya vamos a ver que siempre se necesita, ¿sí? El compromiso neurológico, la llamada neurosarcoidosis, no es tan frecuente. Es más frecuente verla, o sea, este 25% que les puse ahí es más que nada en las autopsias, cuando los pacientes se les hace y vemos que puede haber compromiso neurológico. Puede dar una parálisis facial periférica, puede dar cuadro de cefalea. Yo de verdad recuerdo un solo paciente con neurosarcoidosis, que fue un diagnóstico radiológico sumado a una sarcoidosis pulmonar, pero no es tan fácil de ver, no es tan frecuente de ver. Y también dentro del sistema nervioso central puede dar una irritación de las meninges, dando una meningitis linfocitaria, ahora vamos a hablar de la ECA, con un valor de la enzima convertidora en angiotensina aumentada en lo que es el líquido cefalorraquídeo, y el diagnóstico obviamente se hace más que nada por resonancia, ¿sí?
En cuanto al compromiso de órganos como hígado y vaso, sí es frecuente verlo. Hemos tenido pacientes con hepatomegalia y esplenomegalia. Generalmente no es el síntoma de presentación y no dan muchos síntomas, y para hacer diagnóstico generalmente tenemos que tener aumento de las enzimas hepáticas, sobre todo de la FAL y de la gamma glutamil peptidasa, que tiene que estar 2 a 3 veces por encima del valor de corte, el valor normal, ¿sí? Pero generalmente no son síntomas de presentación, ¿sí? La esplenomegalia sí la hemos visto, son obviamente granulomas en el vaso, y pueden ver el vaso que está lleno de granulomas. Actualmente tengo un paciente que tiene granulomas esplénicos y que con el tratamiento por suerte se pudieron ir. Puede dar como consecuencia un hiperesplenismo, es decir, un aumento de la función del vaso, generando por eso disminución de las series como anemia, leucopenia y trombocitopenia. Es menos frecuente, pero lo puede hacer. Y otra cosa que puede dar a nivel sistémico también es aumento de los ganglios, de los ganglios linfáticos periféricos, ya fuera del mediastino. Pero ojo, porque acá sí hay que tener en cuenta otras entidades. Nosotros teníamos un paciente con una supuesta sarcoidosis, con un compromiso más que nada de ganglios cervicales y axilares, biopsiados, que nos parecía que orientaba a sarcoidosis, y después tuvimos que rebiopsiarlo porque no es tan frecuente que se presente como en forma única aumento de los ganglios periféricos, ¿sí? Después terminó siendo, obviamente, uno de los principales diagnósticos diferenciales son los síndromes linfoproliferativos. El paciente tenía un linfoma, o sea que hay que tener mucho cuidado y juntar muchos criterios para llegar a sarcoidosis de ganglios solamente que comprometa los ganglios linfáticos periféricos. Con respecto al compromiso cardíaco, puede afectar el corazón, la sarcoidosis cardíaca del corazón sí es un 25%. Nosotros los hacemos ver por el cardiólogo también. Puede dar más que nada alteraciones como de la frecuencia cardíaca, bradiarritmias o taquiarritmias. Estos pacientes les hacemos estudios como ecocardiogramas, les hacemos Holter y demás para evaluar si tienen algún compromiso, ¿sí? Es raro que se presenten y debuten con una sarcoidosis cardíaca, ¿sí? Y el compromiso renal sí es frecuente por depósito de estos granulomas a nivel de los riñones. Esto puede generar una alteración del metabolismo y alteración de lo que es el calcio, y puede generar aumento de la excreción urinaria de calcio con una hipercalciuria, y eso puede llevar al aumento de litos, de litiasis renal. Por eso estos pacientes tenemos que, dentro de los estudios complementarios que le pedimos, le hacemos un dosaje de calcio en orina, de 24 horas, ¿sí? Bien, por eso me excreción urinaria de calcio en 24 horas a todo paciente. El otro síndrome que yo les mencioné junto con el síndrome de Hirschfeld, que es de la uveitis, es el síndrome de Löfgren. Es una presentación aguda de estos pacientes. Yo recuerdo 2 pacientes que lo vimos con este síndrome, que se presentan así, con lesiones. Viene el paciente, mire, doctora, tengo estas lesiones en la piel, esto es eritema nodoso, estos nodulitos que los palpo, que me duelen, que están en las piernas y los brazos. A su vez tengo un síndrome febril de 2 semanas de evolución. No, olvídense del COVID con esta fiebre, no estamos hablando de otra cosa. Y además tengo muchos dolores articulares en las piernas, sobre todo articulaciones pequeñas. Y además, cuando lo empezamos a estudiar, le vemos una placa y le vemos que tiene, si cae la placa del lleno de los ganglios iliares y mediastinales que tiene, ¿sí? Este síndrome, cuando se presenta así, no hace falta hacer mucho más, o sea, le hacemos una tomografía para ver el compromiso que tiene y demás, un laboratorio también, pero no hace falta biopsiarlo para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, porque tiene un buen pronóstico, porque generalmente se va en el transcurso de menos de un mes. En el caso que no se vaya, uno lo puede ayudar en el tratamiento, ya vamos a ver cuál es el tratamiento, para ayudar a que remitan los síntomas, ¿sí? Bueno, más o menos ahí les presenté la enfermedad, le presenté los síntomas, le presenté los órganos que comprometen. ¿Qué estudios ustedes le pedirían a un paciente que pueda tener todo lo que yo les mencioné de diferentes órganos y sistemas? A ver, ¿qué le pedirían? Cosas básicas, ¿no? Empecemos con lo básico. Sí, o sea, si no es por un hallazgo incidental en una placa de tórax, empezaría con la placa de tórax y bueno, y todo Bueno, lo demás. Por ejemplo, venís vos que te vas a trabajar y te piden con el preocupacional una placa de tórax. En la placa de tórax
Obviamente ellos los van a ver y les llaman la atención. Como les llama la atención que hay algo raro en la placa de tórax, te derivan a un neumonólogo o a un clínico. Yo en la placa de tórax veo que tiene un agrandamiento del mediastino, esas imágenes radiopacas que veía, y además tiene algún tipo de compromiso pulmonar con algunos retículos nodulillos. Veo como que la placa no es limpia, que tiene algo radiopaco que me llama la atención. ¿Qué te pediría yo a vos? La placa ya la tenés, ¿qué más? Análisis de sangre con hemograma. Perfecto, análisis de sangre, una rutina básica. Sí. Cuerpo. ¿Qué? No escuché. Anticuerpos, a buscar si hay Sí, una otra. perfecto, anticuerpos, puede ser, sí, claro que sí, podemos pedir anticuerpos para ver alguna enfermedad del colágeno que puede ser. Obviamente, cuando uno le pide la placa, y generalmente yo, como les dije, que veía algo mediastinal y algo parenquimatoso, o sea que estaríamos en estadio 2, quizás, yo le voy a pedir una tomografía de tórax, ¿sí? Que es mucho más sensible y específica y me va a determinar mejor el patrón que tiene. Entonces, según el patrón que tiene, tengo que hacer diagnósticos diferenciales, que ya lo vamos a mencionar, y entonces uno, cuando empieza a pedir los estudios complementarios, es para confirmar y descartar enfermedades que yo pienso que puede tener el paciente, ¿sí? Este paciente que yo les puse de ejemplo, viene asintomático, es un hallazgo. Si tuviera, por ejemplo, tos y expectoración, además le pediría un cultivo de esputo, ¿sí? De expectoración, porque ahí también podemos tratar de ir descartando enfermedades infecciosas, ¿sí? Pero supónganse le pido una tomografía, le pido un laboratorio de sangre con una rutina básica, ahora vamos a ver si algo de la sangre nos puede ayudar más. Le pido, como les dije también, un análisis de orina de 24 horas, o sea, le pido al paciente que junte su orina durante todo un día y después la traiga, y vemos la cantidad de calcio en esa orina. ¿Qué más le pedimos? Transaminasas, no sé. Sí, Si transaminasas, un laboratorio de sangre, perfecto. Claro que sí, sí. Sí, perfecto, sí, exactamente. Hay que mandarlo al oftalmólogo, hacerle una evaluación oftalmológica para ver si tiene un compromiso ocular de lo que yo estoy pensando, ¿eh? Obviamente es un poquito más ya orientado, estamos hablando de sarcoidosis, más orientado a sarcoidosis, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? ¿Y tiene algún compromiso cutáneo como las maculopápulas que habíamos charlado? ¿Se puede hacer una biopsia de esas pápulas? ¿O para ver Sí, si tiene sí, algún tal cual. granuloma? Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, pero el examen físico yo, digamos, no encontré nada y el paciente está sintomático, entonces solamente le vi una tomografía, le pedí una placa de tórax alterada, le pedí una tomografía y tiene un estadio 2, compromiso pulmonar y mediastinal. Perfecto, una espirometría, una espirometría. ¿Qué les parece que les puede dar la espirometría en estos pacientes? Ok, está bien lo que decís, está bien, pero también es una... A ver, desarrolla el tema. Sí, perfecto. Bueno, o puede ser normal. Generalmente está perfecto lo que dijiste, ¿sí? Cuando tenemos un compromiso más avanzado, donde ya me está afectando mucho la parte intersticial y me genera una restricción, en la espirometría seguramente voy a tener una restricción. Perdón, y cuando decimos restricción en la espirometría, ¿qué es lo que me determina la restricción? ¿Se acuerdan? Qué bien. Perfecto. Sí, y se confirma con los volúmenes pulmonares, que es la capacidad pulmonar total. Perfecto. Muy bien. Pero cuando tenemos un estadio, quizás 1 o 2, donde el compromiso es mucho menor, o solamente tengo un compromiso mediastinal, que es raro que me obstruya la tráquea, puede ser una espirometría normal, ¿sí? Ahora, si yo tengo algún estadio donde, por ejemplo, tengo un compromiso endobronquial, puede ser que tenga, o algún tipo de estenosis y demás, puede ser que tenga algún componente obstructivo, ¿sí? Es decir, que la espirometría
me va a ayudar para ver también de la mano con el estudio complementario de imagen, para ver dónde estamos parados, pero sobre todo me va a ayudar para monitorear este paciente, ¿sí? Porque cuando yo decido tratar o no tratar a los pacientes con sarcoidosis y expectarlo en el tiempo y ver cómo se comporta, es muy importante tener una espirometría inicial para ver cómo está el paciente, si está normal o no, y en el transcurso del tiempo lo vamos controlando y vamos viendo si la espirometría empeora o no. ¿Sí? O sea que sirve más para monitoreo y tomar conductas más adelante con el paciente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, laboratorio. Como bien dijeron ustedes, se pide un basal, se pide un hemograma, como dijimos, puede haber un tipo de anemia, puede haber leucopenia, puede haber eosinofilia, ¿sí? Puede un 25% de los pacientes puede haber un aumento de los eosinófilos, puede haber una eritro alta como en la mayoría de las enfermedades inflamatorias. La eritro es un reactante de fase aguda que se aumenta desde una neumonía hasta un cáncer, o sea, no es específico. Puede haber hipercalcemia, hipercalciuria, como les dije anteriormente, puede haber hipergamaglobulinemia, puede haber, como les dije previamente, transaminasas y FAL elevadas, y puede estar la famosa ECA. Si ustedes encuentran y se ponen a leer algún artículo de sarcoidosis y van a la parte serológica a ver qué estudios les solicitan, siempre les va a decir ECA aumentada, ECA aumentada. Bueno, la ECA es una enzima, es la enzima convertidora en angiotensina que puede estar elevada, no es específica de la enfermedad, ¿sí? En el 60% de los casos puede estar elevada, pero puede estar elevada en otras enfermedades. Por ejemplo, algunos trastornos linfoproliferativos también la pueden elevar, ¿sí? No sirve para diagnóstico y seguimiento, pero en los últimos trials que estamos leyendo y demás, se dice que un valor por encima de 2 veces su valor normal, el valor normal de la ECA es aproximadamente hasta 50, 53. Si sube 2 veces más, se dice que es bastante sugestivo. Obviamente, una ECA aislada, sin una placa alterada, sin síntomas, no hago diagnóstico de nada. Pero esto, sumado a todos los otros criterios, si sube 2 veces su valor habitual, normal, nos orienta bastante, ¿sí? O sea que la pediría en el checklist del laboratorio, ¿sí? En cuanto a la espirometría, como bien dijeron, da un patrón restrictivo según el estadio, sobre todo en los estadios avanzados. Puede haber un patrón obstructivo cuando tiene una lesión endobronquial. Puede haber hiperreactividad bronquial. Estos pacientes generalmente, hiperreactividad bronquial es cuando el paciente, generalmente sea por síntomas de tos y demás, tiene tiene tos y que es muy reactivo a diferentes sustancias, tiene tos, tiene como que el músculo liso que envuelve el bronquio es como que está más reactivo y se contrae y genera tos, y puede haber un patrón obstructivo en la espirometría y un aumento, una hiperrespuesta en la medición de la obstructividad dado por el BEF1 que mejora después de broncodilatadores, ¿sí? Esto es bastante característico de verlo, no es patognomónico, es lo que a veces vemos, esta hiperactividad bronquial y esta reversibilidad con broncodilatadores, que no es lo mismo reversibilidad que hiperactividad bronquial, pero en la espirometría lo vemos como una reversibilidad con los broncodilatadores, en donde el BEF1 aumenta 200 mililitros y 12% con el uso de beta-agonistas, ¿sí? Estos pacientes lo tienen y este síntoma de hiperactividad bronquial es bastante característico y es lo que a veces le da bastante síntomas a los pacientes y uno lo puede tratar con alguna especie de corticoides inhalados para paliar estos síntomas. Y la verdad que responden bastante bien, ¿sí? Como les dije previamente, estas alteraciones espirométricas sirven más que nada para controlar y monitorear la enfermedad, no sirven para hacer diagnóstico, pero sí para ver dónde estamos parados y cómo va a responder el paciente en el tiempo. A todo paciente con sarcoidosis le hacemos una espirometría inicial y después la vamos controlando según cómo va el paciente, según sus síntomas, cada 3 meses, cada 4 meses, y vamos viendo cómo va mejorando, ¿sí? Es muy importante hacerle un basal para ver en el tiempo cómo se va comportando. O sea que es más que nada para el monitoreo y seguimiento. Dentro de los estudios complementarios, como bien dijimos, una placa, que esto después obviamente siempre se pide la placa, obviamente después se sigue con la tomografía porque es mucho más sensible, ¿sí? Y donde podemos ver lesiones típicas y atípicas de la enfermedad, ¿sí? Estas lesiones típicas y atípicas, esto es un artículo muy bueno del Radiographic, que está bueno para que ustedes, ahí les dejé la cita para que lo puedan buscar y leer. Vamos a ver lesiones típicas y atípicas y lesiones reversibles o irreversibles, ¿sí? Como dijimos previamente, los pacientes que tienen estadio 1 y 2, sobre todo el estadio 2, que tiene algunas lesiones pulmonares, van a ser reversibles las cosas que no tienen fibrosis, ¿sí? Si yo tengo
un retículo nodulillar, una opacidad de vidrio esmerilado, un engrosamiento de los septos sutiles o micronódulos, eso es reversible, eso se puede ir con el tiempo o con el tratamiento, ¿sí? Pero cuando tenemos cosas irreversibles, como por ejemplo el panal de abeja, los quistes, la bronquitis por tracción, la pérdida del volumen pulmonar, eso, por más que yo le dé tratamiento, son lesiones pulmonares irreversibles que no se van a ir, ¿sí? Dentro de las lesiones típicas de esta enfermedad, lo más importante que van a dar son las adenomegalias, es decir, la enfermedad de los ganglios, ¿sí? Como les dije previamente, más del 90% de los casos, el aumento de los ganglios son los iliares, los grupos 10, bilaterales, simétricos, aunque puede haber otros ganglios aumentados, como el subcarinal, el paratraqueal izquierdo y la ventana aortopulmonar. Obviamente, cuando se me presenta un paciente con estos estadios 1, con aumento de los ganglios iliares y mediastinales, yo tengo que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades que también me enferman los ganglios, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad por micobacterias, tuberculosis, obviamente neoplasias, cáncer, ni hablar, y hongos como litoplasmosis que puede generar aumento de los ganglios iliares. Estos son el compromiso del estadio 1 típico. Ahora, el compromiso del estadio 1 atípico, ¿sí? Que no es tan frecuente ver, es un aumento unilateral de algún ganglio, ¿sí? Un aumento de un ganglio en forma asimétrica, o sea que se afecte el izquierdo y no el derecho, ¿sí? Es raro que se vea, puede pasar, pero es raro, ¿sí? O que tenga un ganglio que no sea el habitual, que no sea el iliar o el subcarinal, que sea uno de la cadena malar interna, o un paravertebral, u otro ganglio que no estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Y también que tengamos un paciente que se presente con calcificaciones en los ganglios, ¿sí? Es raro que la sarcoidosis se presente con calcificaciones, con los ganglios que se ven como blanquitos, ¿sí? Otras entidades que más frecuentemente calcifican es, por ejemplo, la silicosis, la histoplasmosis, la tuberculosis. Con la cronicidad, algunos pacientes y un 20% de los pacientes, luego de más de 10 años, pueden calcificar algunos ganglios, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes donde podemos ver el aumento de los ganglios ciliares, dado por la flechita, el aumento del ganglio subcarinal del grupo 7. Esto que se ve más blanquecito es una calcificación de los ganglios, ¿sí? Se ven ganglios calcificados, que no es lo típico, pero le puse para que vean cómo se ven los ganglios calcificados. Esto tranquilamente puede ser una silicosis y demás, ¿sí? Esto es lo característico, el aumento de los ganglios iliares. Dentro del parénquima pulmonar, lo que más frecuentemente afecta, como les dije previamente, son los patrones micronodulares, micronodulillares, retículo nodulillar, ¿sí? Afecta la parte peribroncovascular, es decir, el intersticio peribroncovascular al lado de los bronquios y los vasos, y se ve así, se ve como unos retículos nodulillares, también se ve como, se puede ver como una cisura, la cisura son estos pliegues de la pleura que se ven acá, ¿sí? Que pueden tener como nodulitos, que se llaman cisuras arrosariadas, que se ven como depósitos de estas granulomas en estas cisuras y que la enferman y que producen estos micronodulitos adentro de ellas, encima de ellas. Esto es una imagen de la anatomía patológica de un ya es lóbulo superior y lóbulo medio, donde afecta esta parte, pero después cuando vemos estadio 4 ya se empieza a afectar las bases pulmonares, ¿sí? Esto ve cuando ya es estadio 4, donde hay cambios fibróticos, donde empezamos a ver bronquiectasia por tracción, algunos quistecitos, una retracción y una alteración de la arquitectura pulmonar importante, y ya donde se afecta más lóbulo superior y medio, pero después se va a ir extendiendo hacia las partes inferiores. Otro tipo de presentación, esto es retículo nodulillar, vieron sobre todo los lóbulos superiores y lóbulo medio, no tanto las bases que están bastante conservadas. Y pueden haber como tipo consolidaciones, ¿sí? Como si fueran tipo neumonías, pero no es lo más frecuente. Después, otro tipo de presentaciones atípicas son estos, como les dije, la sarcoidosis nodular, que son como consolidaciones, como si fueran múltiples neumonías, ¿sí? Esto es una sarcoidosis nodular, es bastante, obviamente yo veo esto y no pienso en una sarcoidosis, pero bueno, todo el contexto después me hace pensar en eso y además la biopsia que le tengo que hacer, ¿no? Este es otro tipo de, como esto parece ser una neumonía tranquilamente, pero es otro tipo de presentación de sarcoidosis. Otro puede ser opacidades en vidrio esmerilado, esto puede ser tranquilamente un COVID, bueno, un poquito más extenso de un COVID. Puede haber opacidades reticulares lineales, esto obviamente hay que hacer diagnóstico diferencial con linfangitis carcinomatosa, que es bastante característico.
Después ya vemos en estadios más avanzados cambios fibróticos. Esto es cuando compromete la pleura, pero es poco frecuente, puede haber derrame, como dijimos previamente, menos del 5% compromete la pleura. Esto parece ya cambios muy, muy fibróticos. Esto es un derrame, como ven acá, un derrame pleural por sarcoidosis. Es muy, muy raro, pero puede existir. Y estas son también sarcoidosis reticulonodulillares bastante extensas, que ya deja de afectar solamente el intersticio peribroncomuscular y afecta todo el parénquima pulmonar. Bueno, después otro estudio complementario es el PET. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez. El PET es una tomografía por emisión de positrones, donde el paciente se le inyecta un suero glucosado, y ese suero glucosado tiende a depositarse en células que son ricas o que necesitan este suero, que son sobre todo se deposita sobre todo en los pacientes que tienen algunas células atípicas, o sea, sobre todo se utiliza cuando uno quiere estadificar cáncer, ya sea a nivel pulmonar, es una tomografía de todo el cuerpo, o sea, es para estadificar cáncer si tiene compromiso pulmonar o extrapulmonar, ¿sí? La sarcoidosis también puede afectarse con esta PET, o sea, también puede tener un PET positivo, puede captar este suero glucosado, es decir, que no nos sirve para diagnóstico, pero sí puede servir para ver si hay otro compromiso extrapulmonar de la sarcoidosis, si hay compromiso a nivel hepático o esplénico y demás, ¿sí? Sirve más para controlar la enfermedad, para ver la sarcoidosis a distancia. No lo diferencia una neoplasia. Todas las neoplasias pueden captar en el PET, pueden ser positivos, y la sarcoidosis también. Bueno, después, cuando uno decide ahora vamos a ver cómo es el diagnóstico, pero cuando uno decide biopsiar a un paciente porque tiene un compromiso pulmonar y yo necesito hacerle una endoscopía respiratoria, no sé si alguna vez han visto, una fibrobroncoscopía, uno de los métodos es hacerle un lavado bronquiolo-alveolar y una biopsia transbronquial. Esta endoscopía respiratoria, que la hacemos en quirófano con el paciente sedado, se hace con un endoscopio que entra por la nariz, ve las cuerdas vocales, ve la tráquea y los bronquios, y lo que hace es ir al lugar donde está más patológico, más enfermo, cuando tenemos compromiso del parénquima pulmonar, y le inyecta una serie de solución estéril, solución fisiológica estéril, se hace lo que llamamos lavado bronquiolo-alveolar, o sea, un lavado dentro del alvéolo, se inyecta una cantidad de X de este líquido y se aspira ese líquido para ver si con eso sacamos algún tipo de información. Ese líquido se manda a analizar tanto anatomía patológica como
alveolar y una biopsia transbronquial. Esta endoscopía respiratoria que la hacemos en quirófano con el paciente sedado, se hace con un endoscopio que entra por la nariz, ve las cuerdas vocales, ve la tráquea y los bronquios, y lo que hace es ir al lugar donde está más patológico, más enfermo, patológica, como a bacteriología. Sobre todo sirve para descartarse de algún compromiso infeccioso. Como esta es una entidad que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales principalmente con lo que es la tuberculosis, nos sirve mucho para que este líquido entre en bacteriología, se haga un directo y un cultivo y veamos si no hay ninguna micobacteria que esté produciendo este cuadro, ¿sí? Además, podemos hacer, como les dije, una biopsia transbronquial por esta misma vía, por este endoscopio, colocamos una pinza, y esa pinza lo que hace es atravesar la pared de bronquio y llegar al parénquima pulmonar, y extraemos un material, un tejido pulmonar que también lo mandamos a analizar, ya sea bacteriología y anatomía patológica, ¿sí? La anatomía patológica nos va a dar si hay algún depósito de lo que es la clave de esto, que es el granuloma, ¿sí? Bien, y con respecto al VAL, los que les dije que lo mandamos a analizar para ver principalmente si tiene alguna micobacteria o algún germen que puede producir esto, cuando lo mandamos a anatomía patológica, lo que hacemos es hacer un recuento. Los líquidos, bueno, esto es muy específico, pero estos lavados bronquiloalveolares tienen un recuento celular característico que en esta enfermedad se puede alterar, y podemos ver que como estos granulomas están formados por linfocitos CD4 y CD8, vemos que hay una relación alterada de la relación CD4 y CD8 que está por encima de 3.5. Es una serie de recuentos que le pedimos al patólogo que nos evalúe para ver si lo normal que debería ser se altera por esta relación que está dada por la alteración que producen los granulomas, ¿sí? Y lo más importante, como le dije previamente, además de anatomía patológica, es mandarlo a bacteriología para descartar algún germen. Entonces, en estos pacientes tenemos a nivel del endoscópico, tenemos una tríada, que es esta relación CD4-CD8 mayor a 3.5, mayor de 4, o tenemos un recuento de linfocitos en el VAL mayor a 16%, o tenemos una biopsia transbronquial, que es lo que puse BTB, con granulomas no calcificantes. Eso nos da bastante la pauta de que esto es una sarcoidosis. Tiene un valor predictivo positivo del 100% para diferenciar sarcoidosis de otras enfermedades intersticiales, ¿sí? Ahora, si en este lavado bronquiloalveolar, que esto es bastante más específico, hay algún otro tipo de alteración, pensar en otras entidades, ¿sí? En otros diagnósticos. Ahora, la biopsia, nosotros tenemos un paciente, como bien vino recién el chico, con la placa alterada, con estadio 2, siempre tenemos que tenerla, siempre tenemos que hacer diagnóstico de sarcoidosis con una tríada, o sea, la clínica del paciente, los síntomas que tiene, ¿sí? El patrón tomográfico, radiológico, característico, y una biopsia de un tejido que nos dé el diagnóstico de los granulomas. Yo sin granulomas no puedo hacer diagnóstico de sarcoidosis, salvo las otras dos entidades que les mencioné previamente, que es el síndrome de Hirschfeld y el síndrome de Loeffler, que generalmente cuando se presentan no hace falta biopsiar, ¿sí? Entonces, obviamente cuando yo decido biopsiar, como bien ustedes dijeron, cuando viene una sarcoidosis cutánea, además voy a elegir el lugar más accesible, menos invasivo para el paciente. Si tengo una sarcoidosis cutánea, salvo el eritema nodoso donde no se puede biopsiar, voy a elegir biopsiar una lesión papular en el dorso del paciente, ¿sí? Ahora, cuando solamente tengo compromiso pulmonar, que es la mayoría de las veces, tengo que sí o sí ir a biopsiar el pulmón, ¿sí? Bien. Para biopsiar el pulmón, como les dije yo, es la FBC, es la fibrobroncoscopía con la biopsia transbronquial, que en el 85% de las veces nos da el diagnóstico. Se toman entre 4 o 5 muestras. Obviamente en el estadio 2 vamos a tener un poquito más de diagnóstico porque tengo compromiso parenquimatoso. Cuando yo tengo un estadio 1, donde no tengo compromiso parenquimatoso y solamente tengo estadio comprometido solamente en el estadio 1 los ganglios, la endoscopía, la fibrobroncoscopía no me sirve, entonces tengo que ir a otro método que me sirva para biopsiar los ganglios, que es el EBUS. El EBUS es una endoscopía también, pero con un ecógrafo en la punta, donde me permite visualizar y hacer una ecografía de los ganglios y a su vez tomar muestras, ¿sí? Obviamente es mucho más caro. Si no llego al diagnóstico con estos métodos menos invasivos como la endoscopía y el EBUS, me puedo ir a métodos quirúrgicos que lo hacen los cirujanos de tórax, como es la mediastinoscopía y la VATS, que es la videotoracoscopía, donde obviamente el rédito diagnóstico es mucho más, es más grande, es un 95%.
Bueno, el diagnóstico, como les dije previamente, o llamamos a un neumonólogo para que nos diga qué es lo que tiene, sino lo que tenemos que tener es esta tríada característica, ¿sí? Es una manifestación clínica y tomográfica de la sarcoidosis, excluir obviamente otras enfermedades similares, no voy a tratar con el tratamiento de la sarcoidosis a un paciente con algo infeccioso, y obviamente la anatomía patológica o histología, que es la presencia de granulomas no caseificantes. Como le dije previamente, si el paciente debuta con síndrome de Löfgren o el síndrome de Hirschhorn, no hace falta la biopsia de estas entidades. En cualquier otro caso, necesito diagnóstico y biopsia. Como diagnósticos diferenciales, para ir terminando, uno de los diagnósticos diferenciales son las enfermedades intersticiales, que pueden ser las neumonías organizadas, o las neumonías por hipersensibilidad, o las fibrosis pulmonares idiopáticas, o las fibrosis pulmonares secundarias a enfermedades del colágeno, como vimos la semana pasada, ¿sí? Fuera de las enfermedades intersticiales, las enfermedades oncológicas, neoplasias, puede haber linfomas, linfaquitis carcinomatosas o cáncer bronquiolos alveolares, también puede simular esta enfermedad, y sobre todo hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades infecciosas como fúngicas, citoplasmosis o tuberculosis, ¿sí? Dentro de las ocupacionales, como dijimos previamente, la silicosis, la asbestosis, verilosis, también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, en forma muy resumida, la mayoría de estos pacientes no requieren tratamiento, porque dijimos que la mayoría son asintomáticos. Perdón, una consulta. Sí. Esto te lo quería preguntar. Si vos no sabes qué etiología tiene ni nada, ¿cómo lo vas a tratar? O sea, ¿qué le das? O sea, vos podés inferir, como decías vos antes, que puede ser algo de genética, algo autoinmune, pero como que es todo medio, no sé, medio raro. Bueno, lo que se ha demostrado, y para eso hay gente que ha hecho miles de trabajos para ver cómo respondían mejor estos pacientes, es de probar diferentes esquemas de tratamiento. Obviamente vas a tratar de disminuir la respuesta inmune, y esa respuesta inmune se da con inmunosupresores, y esos inmunosupresores son los llamados corticoides sistémicos, ¿sí? No le vas a dar antibióticos porque no podés demostrar que esto es algo infeccioso, ni le vas a dar antifibróticos por el momento, ni antifúngicos, ni nada de eso. Le vas a dar inmunosupresores. Hay diferentes tipos de inmunosupresores, los más comunes y los más frecuentes con lo cual tratamos son los corticoides, ¿sí? Eso es lo que va a disminuir tu respuesta inmune. Como la mayoría de las enfermedades que tienen una base inmune, se tratan con inmunosupresores, ¿sí? Ok, perfecto. Después vemos si podemos ahorrar esos corticoides con otras cosas, porque los corticoides tienen una carga de reacciones adversas importantes, ¿sí? Pero bueno, Claro. como les decías, la mayoría, como viene en el primer estadio o en el estadio 2, muchas veces no los tratamos y los controlamos y los monitoreamos y vemos que la enfermedad, si se va sola, por suerte no lo tuvimos que tratar. Obviamente no solamente el estadio tomográfico o el radiológico nos va a decir qué se trata y que no. Puedo tener un estadio 1 con ganglios, pero el paciente está muy sintomático, o tiene una enfermedad, o tiene una espirometría muy patológica, o tiene un compromiso extrapulmonar además del mediastinal, entonces sí o sí va a requerir tratamiento. Pero bueno, por eso hay que tener en cuenta todo, si el paciente tiene síntomas o no, la espirometría, la placa y el compromiso extrapulmonar, ¿sí? Obviamente, como les dije, no son indicaciones de tratamiento, ni el examen físico compatible, ni la tomografía, ni las biopsias con granulomas, sino todos los estudios complementarios y los síntomas del paciente. Como tratamiento de la acción son los corticoides sistémicos, la meprednisona, ¿sí? Aquí les voy a tratar, bueno, si el paciente está en un estadio 1 y está sin síntomas y tiene un compromiso solamente pulmonar, donde solamente voy a tener un compromiso del mediastino, del aumento de los ganglios mediastinales en estadio 1, puedo tomarme el atrevimiento de no tratarlo y controlarlo, ¿sí? Hacerles estudios complementarios los 3 meses, si el paciente, yo lo cito, si el paciente sigue sin síntomas, le hago la espirometría y sigue igual, le hago una tomografía y no avanzó la enfermedad, lo puedo seguir controlando sin darle tratamiento y ver si se va la enfermedad sola, porque como dijimos, entre el 70 y 80% de los pacientes de estadio 1 se le va la enfermedad, ¿sí? En el estadio 2 también puedo controlarlo, es decir, el estadio donde tengo compromiso del mediastino y del parénquima pulmonar, y lo voy controlando con lo mismo que les dije previamente, lo voy controlando con la espirometría, con tomografía y demás, y con el examen físico, obviamente. Si el paciente se estabiliza o se le va la enfermedad, lo sigo controlando. Si el paciente progresa y va a un estadio 3, ahí ya tengo que tratarlo. De por sí, el estadio 3 es un compromiso exclusivamente pulmonar, y el estadio 2, cuando avanza, tengo que tratarlos. Y el tratamiento es con corticoides, ¿sí? Si yo el paciente decido no tratarlo, estadio 1 o 2,
y lo controlo a los 2, 3 meses. Y el paciente me dice, doctora, a ver, empecé con síntomas, no los tenía, pero tengo más fatiga, tengo disnea, tengo tos, le hago una espirometría de control y veo que la espirometría de la FBC cayó, la TLC cayó, la DLCO también disminuyó, y son todas pautas de que la enfermedad está avanzando, que está progresando y que tengo que empezar a tratarlo porque si no después las chances de que el tratamiento responda van a ser menores, ¿sí? Mientras más fibrótico se me ponga el pulmón, menos chance de que responda a los corticoides voy a tener, ¿sí? Otra que podemos tratar no solamente si es que el paciente no, como les dije previamente, a veces no lo tratamos, después durante la evolución progresiva lo tengo que tratar, pero a veces cuando el paciente ya debuta con un compromiso muy avanzado, tengo que tratarlo de inicio, ¿sí? Y algunas localizaciones, donde sí o sí, donde sí o sí tengo que tratar al paciente, tenga o no tenga una espirometría patológica, tenga o no tenga síntomas, que son localizaciones extrapulmonares que son necesarias que son de entrada necesarias tratarlas, como por ejemplo, el compromiso cardíaco, el compromiso neurológico, el compromiso ocular y el renal. Cuando yo demuestro que tienen un compromiso, sumado a todo lo otro, tengo que tratarlos también, ¿sí? Como le dije, los corticoides son los que generalmente tienen mejor respuesta, ¿sí? Y se tratan con la metilprednisona, la famosa del Tizona B, el marca comercial, que se trata a dosis altas, entre 40 y 60 miligramos día por 30 días, después los otros 2 meses los voy bajando, y generalmente se le hace un esquema de tratamiento durante un año, donde vamos a ir descendiendo, siempre los corticoides se descienden en forma paulatina y lenta, porque no puedo suspenderlo del golpe por el tema de que puede generar una insuficiencia suprarrenal, hasta cumplir un año de tratamiento más o menos. Durante ese año obviamente lo voy controlando y no lo dejo a un libre albedrío, sino que lo voy controlando y voy viendo que la espirometría se mantenga bien, que el paciente no tenga síntomas, que la tomografía no progrese y demás, ¿sí? Entonces, esta es la fase 1 de tratamiento, donde una dosis de ataque, después los otros 2 meses la voy bajando y después hago todo un 9 meses de tratamiento a dosis bajas hasta suspenderlo, ¿sí? ¿Qué puede pasar cuando el paciente lo suspende el tratamiento el año de tratamiento? Que tenga una recaída. Más o menos se considera que 3 de cada 10 pacientes pueden tener una recaída de la enfermedad y puede volver a tener síntomas o empeorar la tomografía y la espirometría. Si pasa eso, tengo que comenzar nuevamente con tratamiento. En este caso, muchas veces el corticoide no lo elegimos como segunda opción porque obviamente saben que los corticoides dan hipertensión, dan glaucoma, dan aumento de peso, dan neuropatía periférica, miopatía y demás, osteoporosis. Entonces por ahí buscamos uno de segunda línea, como son los ahorradores de corticoides. Dentro de todos los ahorradores corticoides y de segunda línea en el tratamiento de la sarcoidosis, uno de los más que se eligen es el metotrexato, ¿sí? Bueno, obviamente una respuesta favorable va a ser que el paciente mejore los síntomas, mejore la radiografía o mejore la parte espirométrica, ¿sí? El metotrexato es la segunda opción. También tenemos agentes biológicos como el infliximab, el etanercept, el adalimumab, el rituximab, también como agentes de segunda o tercera línea de elección, ¿sí? Por último, el pronóstico. Obviamente el pronóstico va a depender del estadio que lo encuentre, ¿no? El pronóstico del estadio 1 y 2 es mucho mejor, mucho más favorable que el estadio 3 y 4. Lo que se asocia a peor pronóstico es que el paciente tenga de entrada un compromiso multisistémico que comprometa más de pulmón, 2 o 3 órganos más. Los pacientes que se presenten en edad más avanzada, que tengan uveitis, sobre todo uveitis posterior, que tengan compromiso neurológico o cardíaco o renal de la sarcoidosis, son todos factores que se asocian, o los afroamericanos también, que se asocian a peor evolución de la enfermedad. La mortalidad obviamente va a estar dada por los pacientes que tienen mayor estadio 4 y es menor del 5%. Y también hay algunos artículos que mencionan donde estos pacientes pueden tener una predisposición a cáncer. No se sabe bien por qué, pero se dice que pueden tener una predisposición a cáncer por el tema de la inflamación crónica y demás, y sobre todo puede ser cáncer pulmonar o trastornos linfoproliferativos o trastornos o cáncer de piel como el melanoma, ¿sí? Pero bueno, por suerte no hemos tenido muchos pacientes que tengan concomitantes sarcoidosis y cáncer. Creería que nada más. Preguntas. La tienen re clara. No, yo me volví un poco loco. Más que nada me quiero organizar en cuanto a los exámenes complementarios. Te llega un paciente, o sea, me gustaría saber cómo empezás, porque obviamente después le vas a intentar hacer
diagnóstico diferencial de muchas cosas o vas a intentar buscar muchas cosas, pero se te presenta el paciente. Mi pregunta es, ¿qué le ves vos primero y qué es lo primero que le haces? O sea, yo supongo que espirometría, una imagen y si querés algo de la sangre, un laboratorio básico, pero eso, ¿cómo empezás? Sería mi pregunta. Bueno, va a depender de los síntomas que tenga el paciente y va a depender de lo que vos encuentres en la placa, ¿sí? Básicamente, el paciente que viene con sarcoidosis o es un hallazgo, como les dije previamente, o sea, si vos ves 10 pacientes con sarcoidosis, 5 van a ser un hallazgo generalmente. Y si no, cuando el paciente viene con síntomas, o ahí le pedís viene con síntomas de tos y disnea, que puede ser desde un asma hasta una EPOC, hasta un cáncer, hasta una sarcoidosis o cualquier cosa, o ahí le pedís una espirometría de antemano y le pedís una imagen, ¿sí? Una placa, siempre placa primero. Y después si la placa te llama la atención, le pedís una tomografía. Entonces ya ahí empezás a ver algo. Suponete que ves un paciente que tiene ganglios y que tiene un compromiso parenquimatoso reticulonodular, ¿sí? Entonces ahí lo empezás a estudiar. Tiene un paciente que tiene tos y disnea, que tiene un compromiso del mediastino y del pulmón, una espirometría que tiene una restricción, y bueno, yo según la imagen tomográfica, como es una imagen típica que yo le mencioné de este artículo, puedo ir sospechando que esto puede ser una sarcoidosis, ¿sí? Entonces, como sospecho que es una sarcoidosis, además de pedirlo al laboratorio, con la ECA y todo lo que le mencioné, le tengo que pedir una confirmación histológica, le tengo que pedir una biopsia de pulmón. Como este paciente tiene compromiso del parénquima y los ganglios, puedo pedirle una endoscopía o un EBUS para que me tome muestra del parénquima pulmonar y de los ganglios, ¿sí? Y ahí me va a dar el diagnóstico. Si me da el diagnóstico que es una sarcoidosis, yo ahí empiezo a seguir estudiándolo. Perdón, consulta, el diagnóstico lo vas a hacer con granulomas. Con granulomas, como siempre les dije, granulomas no calcificantes, exactamente. Okay, acuérdense la tríada, síntomas del paciente, examen físico, placa característica, tomografía característica y anatomía patológica, que son los granulomas, ¿sí? Perfecto. Granulomas de donde vos los encuentres. Ahora, yo lo revisé a este paciente y en la piel no tenía nada, no tenía ningún ganglio palpable, por eso me fui a biopsiar el pulmón, ¿sí? Y ahí biopsié el pulmón y me dio el granuloma. Entonces ahí yo ya le pongo el sello de sarcoidosis. Y estadio 2, porque tiene compromiso mediastinal y compromiso pulmonar. Ahora, sigamos estudiándolo para ver si tiene un compromiso extrapulmonar. Y ahí le puedo pedir el PET, o le puedo pedir la evaluación oftalmológica, la evaluación cardiológica, ¿sí? El análisis de orina, todas esas cosas que me van a hacer estadificar la enfermedad, ¿sí? Ver Y el por ejemplo, y ahí yo después decido si tratarlo o no. Ok, y si vos, por ejemplo, ya tenés la clínica, tenés la imagen y quizás tenés también algo en las piernas, lo que dijimos del tejido celular subcutáneo, que es característico, ¿vos lo biopsias igual? Depende que sí, siempre Lo es biopsia, igual. siempre es biopsia. Ok, Salvo los ok. dos síndromes que les dije, el de Hirschsprung y el de Löfgren, siempre se biopsia para tener. O sea, no Ok, podemos hacer un perfecto. diagnóstico, un diagnóstico sin una base anatomopatológica, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Está bien. Y siempre biopsiar lo más accesible, ¿sí? Listo, A ver, genial. cuando Ahora la sí. sarcoidosis se presenta en los estadios iniciales, a mí es una enfermedad que la verdad me encanta porque es muy linda de ver y es muy fácil cuando está en los estadios iniciales, estadio 1 o estadio 2, el compromiso es tan típico que uno obviamente tiene que biopsiarlo, pero después empezás a buscarle todas las otras cosas y alguna otra cosa tiene, ¿sí? O tiene un compromiso oftalmológico, o tiene un eritema nodoso o algo que me va a ayudar al diagnóstico. Entonces, uno ya va pensando en la biopsia con la sospecha clara de una sarcoidosis, ¿sí? A mí me quedó una duda, César. Sí. ¿Se puede dar entonces que tenga otra enfermedad concomitante, como habían dicho, no sé, una artritis y demás? O sea, el laboratorio, no, o sea, que te den positivos, no descarta que sea una sarcoidosis. O sea, tengo que seguir porque la imagen, o sea, el compromiso pulmonar, voy a hacer la biopsia igual. No entiendo cómo que pueden estar las dos. ¿Cómo diagnosticar? No te entendí. ¿Si puede tener otra enfermedad concomitante a la sarcoidosis? Sí. Sí, puede tener un montón de cosas, sí. Pero bueno, a ver, hay que ser unicista, ¿no? Uno tiene algo, obviamente puede tener una sarcoidosis porque la biopsiaste y le puedes hacer un laboratorio y puedes tener un factor reumatoideo elevado, pero eso no te va a hacer diagnóstico de una enfermedad del colágeno tampoco.
Ok, ok. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Que se me confundió un poco con lo último que dijiste. ¿Vos necesitas 2 biopsias sí o sí para hacer diagnóstico? O sea, una de pulmón y después buscas en otros lugares. O, por ejemplo, si No, tiene no, no. lesiones cutáneas, con biopsiar ahí ya está. Ya está. Con una biopsia que te dé el sello Perfecto. anatomía patológica ya está, ¿sí? No, no, no. Siempre lo que les dije es que uno trata de ir a las lesiones más accesibles y menos invasivas. Pónganse en el lugar del paciente. Si vos tenés una lesión en piel y una lesión en el pulmón, yo voy a querer que me saquen la lesión en la piel o en un ganglio en el cuello, algo que sea más accesible y no tenga que ir a un quirófano que me biopsien. ¿Mm? Claro, claro. Bien. Yo tengo dos preguntas. A ver, Una es el uso de la PET. del PET, Uno sí. lo utiliza, perdón, lo utiliza para descartar, o para descartar, no, monitorear la extensión de la enfermedad. Es algo que se me trabó el instrumento. Mira, no es un estudio complementario que lo pidamos sí o sí, ¿sí? A un paciente que estamos estudiando para sarcoidosis no es un estudio de rutina, ¿sí? Quizás lo pedimos a veces cuando sospechamos que tiene una manifestación extrapulmonar, entonces ahí nos sirve para ver la extensión de la enfermedad. Pero, o cuando sospechamos otra cosa y no estamos seguros que realmente esto sea sarcoidosis y quizás queremos ver si tiene otra lesión a distancia que sea a lo mejor pensando en una lesión atípica. No es un estudio que estudiemos sí o sí de rutina que lo pidamos. No es, si ya tengo yo la sospecha clínica y con la tomografía y demás, y no tengo compromiso, cuando ustedes hacen una tomografía de tórax, siempre se van a ver un poco el abdomen, los cortes superiores del abdomen, siempre vamos a ver el hígado, siempre vamos a ver el vaso. Entonces, si el vaso y el hígado no nos dice nada, puedo no pedirlo al PET, ¿sí? Ok, genial. Y lo otro es, que bueno, imagino que no, pero no sé, yo pensé que tenía algunos autoanticuerpos o factor reumatoideo elevado asociado en el perfil, digamos, de la sarcoidosis. No sustenta también, o sea, no puede apoyar el diagnóstico de eso. Obviamente no lo haces con eso, lo entiendo, pero digo, sí puede ser orientar más. Te escucho medio cortado, pero lo que creo que me querés preguntar, si estos pacientes tienen algún perfil inmunológico positivo, algún anticuerpo positivo, no es una enfermedad del tejido conectivo donde podemos encontrar un perfil inmunológico positivo, como anticuerpos, como factor reumatoideo, anticitrulinado, todos los que vimos en enfermedades del colágeno. No es una enfermedad que se caracteriza por tener anticuerpos elevados. ¿Sí? Dentro de lo serológico, solamente lo que podemos tener elevado es una eritrosedimentación elevada, como un reactante de fase aguda, una enzima convertidora de angiotensina, pero no tiene de los otros anticuerpos que por ahí nos hace sospechar de la enfermedad. Puedes tener un factor reumatoideo elevado, como tienen un montón de los pacientes añosos, pueden tener factor reumatoideo elevado, pero no es que sí o sí necesitas tener un anticuerpo elevado para hacer diagnóstico de la enfermedad. No es como las enfermedades reumatológicas del colágeno. ¿Alguna otra duda? Disculpe, ¿nos podrías pasar el Power? Sí. ¿A qué mail les paso? O se los... No sé si me escuchan. O se los paso al doctor Cherkov y el que se los pase, o díganme el mail. En un momento que ya lo busco y se lo... Lo escribimos, sí, en el chat de última página. A ver. Saco una foto ya. Ahí lo pusieron en el chat, al mail. Esperen que le saco una foto y...